Bueno, vamos a trabajar para empezar algunas de las consecuencias de lo que vimos de la teoría del índice. Definimos lo que es el índice de una curva, definimos lo que es el índice de un punto. De ahí salió la definición de lo que es el índice de un punto de equilibrio. Nada más acuérdense que la idea es que estos vectores, etcétera, sí corresponden a un campo de direcciones, lo que en inglés le dicen un vector field, y que nosotros tomamos como un campo direccional, y corresponde a un sistema real. Ahorita estamos pensándolo en el plano. Y en este esquema definimos el índice de una curva. Nosotros pensamos simplemente en una curva simple. No tiene que ser una órbita del sistema, pensamos en una curva simple. Y entonces en esta curva lo que notamos es que de alguna manera, ahí sí depende ya del propio sistema, vamos a tener vectorcitos que van sobre ella. ¿Sí? Estoy inventando aquí, porque esta no es una órbita real. Y entonces, empezando por algún punto arbitrario, yo por ejemplo empiezo aquí, y les decía yo que tomo por ejemplo este marcador como inicio y final, y empiezo a recorrer la curva, eso sí es importante, en sentido antihorario, y veo cómo va girando el vector. Entonces, por ejemplo, en este caso yo empiezo aquí, nada más le voy a poner un 1 aquí, luego me muevo aquí, luego de repente está acá, yo puedo pensar que fue un giro antihorario, sigue girando antihorario, sigue girando antihorario, y luego como que se regresa antihorario, hace esto y a lo mejor terminó con un giro completo en sentido antihorario. Como el índice se define de la curva C como 1 entre 2pi, ángulo girado al recorrer la curva en sentido antihorario, entonces en este caso el índice sería 1. Y esa es la idea general. Entonces también mencionamos que para los puntos de equilibrio, puntos fijos del sistema, que son como los más usuales, un punto silla, un nodo estable, un nodo inestable, un centro, espirales estables o inestables. Ese tipo de puntos, estas ideas se pueden extrapolar y se puede hablar de el índice de un punto fijo. Y entonces para la mayoría vale 1, con excepción del punto silla que vale menos 1. Entonces la idea de la primera parte es trabajar un poco acerca de estas cuestiones, de estas ideas. Y recalcar que el índice nos da información sobre la estructura local, topológica de un espacio de direcciones, pero no nos da información de la estabilidad estructural global que tiene el sistema. O sea, eso no. Tiene que ver más con topología del espacio en el que estamos trabajando, que en este caso es un espacio bidimensional euclídeo. Entonces, les decía yo que iba yo a tomar el último ejemplo con un poco más de calma, que en este caso es x punto igual a, y punto igual a, y ya habíamos visto, bueno, de hecho les quedó también como trabajo a realizar, que verificaran que tenía ciertos puntos fijos. En particular, uno de ellos es el 1,3. Si ustedes sustituyen el 1,3 en la primera ecuación, se hace x punto igual a 0. Si ustedes sustituyen 1,3 en la segunda ecuación, se hace igual a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 menos 3, 1. Menos 1 al cuadrado, 0. 1 menos 1, 0 por 3, 0. Entonces, este es un punto fijo. Ese punto fijo corresponde a una espiral estable. Y entonces lo que se quiere ahorita es darse cuenta, verificar, de alguna manera convencerse de que el índice de un punto fijo que se llama espiral y que en este caso es estable es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, de alguna manera habría que
dibujar el espacio, el retrato fase. Y yo en principio lo dibujé en una ventana de este tamaño. Y más o menos tiene esta forma. Ahora, una observación. Una de las propiedades que tiene el índice es que si en la región que está... Aquí hay otra curva cerrada simple. Si en la región que está entre las curvas no hay un punto fijo, un punto de equilibrio, entonces yo puedo deformar esta hacia esta o esta hacia esta, y el índice de estas dos curvas, si esta es la curva C y esta es la curva C', el índice no va a cambiar. Entonces realmente, siendo estrictos, no necesito una ventana tan pequeñita alrededor de el punto 1,3 que corresponde a la espiral. Yo puedo agarrar una trayectoria aquí, siempre y cuando no contenga otro punto crítico. Si agarro esta o agarro una más grande y en la región no hay otro punto que sea también fijo, entonces el índice de la curva cercana o el índice en la curva más lejana va a seguir siendo el mismo. Entonces lo que hice fue tomar como básico tomo una trayectoria alrededor, que en este caso parece un circulito, aunque no necesariamente es un círculo, y dibujo vectorcitos de la misma manera como los tengo aquí. Y recalco, quiero que noten, esta no es una órbita del sistema, es una curva cerrada simple que rodea al punto fijo, al punto de equilibrio. Entonces dibujo los vectores, y platicaba yo ahí en el chat que si yo parto de aquí, imagínense otra vez esta como una flecha, lo anclo, y luego me voy a recorrer la curva ficticia en sentido antihorario, yo voy viendo que aquí ya hice un giro de 90 grados, que aquí ya hice otro giro de 90 grados, le voy sumando 90, y cuando llego aquí, resulta que al final lo que hice es que esta flecha que apuntaba inicialmente para arriba, se fue moviendo, fue girando en sentido antihorario, como pueden ver, en sentido antihorario, y cuando llego otra vez al punto realizo un giro completo. A veces hay gente, por ejemplo el Strauratz en el libro, en el texto, traslada todos los vectores a que coincidan origen con origen. 1, 2, 3, 4, aquí me faltó, y 5. Y entonces lo que dice, bueno, ahora si recorremos en el orden en el que están los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, es claro que da una vuelta completa en sentido antihorario. Y como se define de esta manera, el ángulo girado fue 2pi, entre 2pi eso es 1, y en sentido antihorario se define como positivo, entonces el índice es 1. Y esta situación para una espiral es, digamos, lo que van a encontrar en las espirales típicas de los sistemas dinámicos que estamos viendo. Entonces eso lo que significa es que, les decía yo, el índice de una espiral, en este caso estable, es 1. El siguiente tenía la misma finalidad, mostrar que ahora un nodo silla tiene un índice menos 1. Estoy usando el mismo sistema porque da la casualidad de que el sistema tiene un nodo silla en el punto 0, 0. Para empezar, 0, 0 es un punto de equilibrio. El campo de direcciones alrededor de 0, 0 tiene la siguiente forma genérica. Este de aquí va a ser la forma típica de un campo direccional cuando yo tengo un punto fijo que es una silla. Va a haber una variedad estable, va a haber por ahí una variedad inestable, y las trayectorias van a tender a hacer esto. Van a tender a hacer esto, vean. Van a tender a hacer esto. Van a tender a hacer esto. Entonces, si ustedes y yo dibujamos alrededor una trayectoria cualquiera que sea cerrada, y siempre y cuando no haya otros puntos de equilibrio por aquí, entonces ya no importa si la toman muy cerca o más lejos o más lejos. Vamos a tener ese mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí va así, aquí iría hacia adentro, aquí iría hacia afuera, aquí la trayectoria viene así, entonces aquí va así. Por ejemplo, déjenme borrar tantito esta parte de aquí para tratar de esquematizarles cómo irían. Por ejemplo, en este punto de la curva que estoy dibujando, se ve que el vector va así. En este otro punto se ve que el vector como que va así. En este otro punto iría hacia afuera.
en este otro punto iría un poco así, en este iría así, en este iría entrando aquí, en este iría como para acá, en este iría para afuera, más o menos así, en este entraría así. Y si se fijan, entonces esa imagen que tengo, este eje parecería ser este. ¿Sí se ve? Aquí tengo una diferencia. Aquí entra y aquí sale. Bueno, este eje correspondería a este. Y la variedad inestable sería esta. Lo que pasa es que en este caso no los puse perpendiculares. Pero en general vamos a tener esta imagen. Ahora, para ver en concreto el sistema, al fin que no está muy complicado, permítanme escribirlo utilizando el plane. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces lo voy a escribir. Va a ser x que multiplica a 4 menos y menos x cuadrado, y el otro es y por x menos 1. A ver si ahí jala. Y entonces estamos viendo que el 0, 0 era el silla, ¿no? Les voy a dibujar unas trayectorias. Bueno, ahí no sé qué pasó. Déjenme revisar. Pues 4 menos y menos x al cuadrado, y por x menos 1. Entonces, bueno, al parecer ahí está. Entonces la variedad estable es esta. La variedad inestable es esta. Y vean lo que tenemos. Entonces, para verlo ahí con más calma, sin prisas, entonces voy a dibujar. Imagínense que aquí tengo, no lo hago porque está la pared, pero supongan que tengo dibujado una curva. Entonces es esta. Por aquí está una variedad y por aquí está la otra. Esta es la estable. Entonces aquí entra así. Esta es la inestable. Entonces entra así. Y luego de este lado, lo que tiende a hacer en este caso es como que aquí abre, así. De este lado va a hacer algo del siguiente estilo. Así. Como que empiezan a hacer esto. De este lado abre hacia acá. Entonces va a hacer algo así, ¿no? Y de este lado va a ser un giro, como que empieza a hacer esto. Entonces si yo por ejemplo empiezo aquí, empieza a hacer esto. Cuando me muevo para acá, hace esto, 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 hace esto y termina así. Va otra vez de nuez. Empiezo para abajo, estoy girando en sentido horario, 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 horario. Aquí y aquí ya di un giro de 180. Sigue girando, sigue girando, sigue girando hasta que completa un giro, pero lo hizo en sentido horario. Entonces por esa razón, ahora quito este y vean ustedes que el comportamiento típico es este que se está mostrando aquí, que se puede poner de alguna manera así, y entonces el giro ahí va. Vámonos en orden ahora con los numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giró en sentido horario. Como gira en sentido horario, entonces el índice va a ser, otra vez acá está la definición, 1 entre 2pi por el ángulo girado, y como fue en sentido horario, entonces el ángulo se toma como negativo y es menos 1. El siguiente ejemplo también les mencioné que tiene como finalidad ver que la inversión temporal no afecta el índice. Entonces tenemos de entrada el sistema menos x menos y, x punto igual a menos x, y punto igual a menos y. Esto lo que va a dar, de hecho es fácil de resolver, porque las ecuaciones no están acopladas.
Entonces, por ejemplo, además es lineal. Entonces, por ejemplo, el eigenvalor de esta es -1. Por lo tanto, la solución en x sería x como función del tiempo igual a x0 por e a la menos t. Y la solución de esta sería y igual a y0 por e a la menos t. Entonces, no importa dónde yo esté, siempre va a tender hacia el origen. Siempre va a tender hacia el origen. Y si tomo y punto entre x punto, porque por ejemplo ese fue un comentario que estaban haciendo ahora, ¿cómo se obtiene este campo de direcciones? El campo de direcciones, dado un sistema dinámico, también déjenme comentar acerca de eso. Si yo tengo este sistema dinámico x punto, y punto, o prima y prima, lo que me está diciendo es que la derivada de y con respecto de x va a ser una función, al tomar este cociente, va a ser una función, y entonces cuando yo tomo un valor xy, aquí, este es el valor x1, y1, yo evalúo en esta, y lo que me estaría dando es la inclinación de un pedacito de recta. Entonces esto va a ser igual a la tangente de teta. Si, repito, evaluamos esto en x1, y1, vamos a obtener un θ1, y entonces dibujamos aquí un pedacito de recta que tenga esa inclinación. Es decir, este ángulo es tal que su tangente es justamente esto. Y así nos vamos. En cada punto, en cada punto, en cada punto. El programa lo que hace es hacerlo muy rápido, pero lo que hace básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, lo que les indicaría es que y punto entre x punto es igual a y entre x, y esto es igual a la tangente de θ. Entonces sustituyen en una coordenada xy y les da la tangente en ese punto. Sustituyen otra coordenada xy y les da la tangente en ese punto, etc. Y así construyen estas imágenes. Entonces, en este caso, el sistema tiene un punto de equilibrio en el origen porque es lineal y resulta que es un nodo estrella. Entonces, y como los eigenvalores son -1 y -1, siempre, sin importar en cuál sea mi condición inicial, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, tiende a 0. Para que quede más claro, déjenme discutirlo con un poco más de cuidado. Si resuelven la primera ecuación, x como función del t, les resulta esto. Si resuelven la segunda ecuación como función del tiempo, les resulta esto. ¿Qué quiere decir? Vámonos con un caso muy sencillo. Eso quiere decir que si la condición inicial, por ejemplo, es sobre el eje y, es decir, x vale 0, x0 vale 0, entonces yo empiezo en algún punto aquí. ¿Hacia dónde tiendo? Estoy mal. Aquí. Si x0 vale 0, quiere decir que estoy en algún punto del eje y. Entonces vamos a suponer que la y0 sea positiva. Está aquí. Este es 0, y0. Entonces, conforme el tiempo transcurre, se ve que me voy acercando al origen. Y si estoy en una y0 negativa con x0 igual a 0, estoy en algún punto de aquí, decrece y se va a acercar al origen. Misma historia. Si mi condición inicial es que la y0 vale 0, vamos a suponer que x0 es positivo. Esta lo que me está diciendo es que con el tiempo me acerco para acá. Si la x0 es negativa y la y0 sigue siendo 0, estoy acá y me estoy acercando para acá. Y en cualquier punto inicial, en cualquier punto inicial, en cualquier punto inicial, en cualquier punto inicial, voy a tender al origen. Y el ritmo de decrecimiento es el mismo. Eso es el significado del eigenvalor en este caso, el ritmo con el que tiende al origen. Entonces, las líneas de campo van a tener esa forma. Entonces yo dibujo un círculo, enfatizo, dibujé un círculo porque es lo más fácil. Pero si yo agarro cualquier otra trayectoria aquí, por muy barroca y sofisticada que pueda parecer, el índice, como no hay un punto de equilibrio entre estas dos, entre esta curva y esta curva, entonces el índice de C es igual al índice de C'. Uno agarra lo que es más fácil. Otra vez vamos con calma y vamos con el plane. Entonces, si voy acá al plane, al fin que esto está fácil de escribir. Entonces la x era menos x y la y era menos y. Y entonces le damos ahí en la ventana
Y nos está dando esto, vean. Pues como habíamos dicho, todas las líneas van a entrar. Entonces lo que quiero enfatizar, ya que estamos platicando, es que si agarran un círculo, o si agarran una elipse, o si agarran algo bien fumado, una cosa así y luego así, el índice de esta sofisticada y barroca, el índice de la elipse y el índice del circulito es el mismo. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay un teorema que nos dice que si se pueden deformar esta en esta continuamente sin atravesar un punto de equilibrio, porque también acuérdense que es requisito que la curvita no tenga un punto de equilibrio. Piensen por qué. Eso piensen por qué. Entonces el índice no va a cambiar. Entonces por eso yo agarro un círculo. Vean lo que pasa. Primero va para abajo, empieza en este punto, iría para abajo, y luego al moverme en sentido antihorario, va girando, va girando, va girando, va girando, va girando, va girando. Empieza así, hace un círculo completo, un giro completo en dirección antihoraria. Va otra vez. Vean, va girando, va girando, va girando, va girando hasta que completa un giro completo en dirección antihoraria. Por lo tanto, el índice de este vale 1. Eso es lo que tengo aquí. Ahora, ¿cuál es la intención del ejercicio? Ver también que la inversión temporal no afecta el índice. Entonces, ¿cómo hago una inversión temporal en mi sistema original? Por si hay duda. Otra vez lo pinto acá. La inversión temporal es pensar que a t lo cambio a menos t. Entonces, si yo tenía originalmente x' igual a menos x y y' igual a menos y, entonces imagínense que esto es la derivada de x con respecto de t. Que esto es la derivada de y con respecto de t. Si yo cambio de t a menos t, entonces aquí automáticamente me aparecería un menos de x en dt igual a menos x. Este menos se cancela y nos queda este. Lo mismo aquí, si yo ahora tengo dy en d menos t, sale un signito, me quedaría menos la derivada de y con respecto de t igual a menos y me queda esto. ¿Qué consecuencia tiene? Si ya teníamos el campo de direcciones anterior, lo único que hace es lo invierte. Vean, ahí está todavía con el signo original. Aquí está con el signo original. Vean la dirección de las flechitas nada más. Concéntrense en esa parte. Lo único que voy a hacer es reescribirles cambiando el signo de estos dos. En vez de que sea menos x es x. En vez de que sea menos y es y. Y voilà, vean lo que va a pasar con las direcciones. Todas van hacia el origen y ahora todas van al revés. Ahora vamos al índice. Otra vez, yo puedo dibujar una curva aquí, algo sofisticado como un cuadrado ahí rotado. Y de todos modos, empiezo aquí. Me voy a mover en esta dirección. Fíjense lo que va haciendo el vector. Fíjense lo que va haciendo el vector. Al final, hizo un giro completo en dirección antihoraria. El índice sigue siendo 1. Va otra vez. Voy a agarrar algo más loco todavía. Me voy a mover empezando por aquí. Y luego me voy a mover para acá. Para acá y van a ver que el índice no cambia. ¿Por qué? Porque, repito, no hay otro punto de equilibrio por ahí que esté estorbando. Entonces empiezo aquí. Voy en sentido antihorario. Me estoy moviendo. Me estoy moviendo. Me estoy moviendo. ¿Se fijaron? Ahí llevo medio giro. ¿Se fijaron? No importaría la curva que yo siguiera. Ese era el espíritu de esta parte. Nada más que sin estar cara a cara es muy difícil, ¿no? Entonces, como antes, la inversión temporal no cambia el índice. Ahora, hay puntos de equilibrio que son muy sui generis. Se salen de lo que es normal. Entonces, consideren este. X punto igual a XY y Y punto igual a X más Y. Se ve inocente. ¿Cuál es el único punto de equilibrio que existe, creo? Si yo igualo a este a 0, entonces la X o la Y son igual a 0, o ambos son igual a 0. Entonces déjenme hacer la algebrita aquí. Entonces tendría X punto igual a 0, X igual a 0, o la Y es igual a 0, o si quieren pensar ambos igual a 0. Entonces,
si x es igual a 0, el y punto se convierte en y. Entonces, para que esto fuera 0, lo que implicaría es que la y tiene que ser 0. Si x es igual a 0, y es igual a 0. 0, 0 es punto de equilibrio. El otro caso, si la y es igual a 0, para que y punto sea 0, se necesita que esto sea igual a 0. Entonces, la x es igual a 0. Consecuencia, el origen es el único punto de equilibrio. Ahora, ese tiene una cara realmente complicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme seguir un poquito acá. Si yo hago un análisis lineal y calculo el jacobiano de este, entonces recuerden que en esta va la derivada de este con respecto de x, la derivada de este con respecto de y, la derivada de este con respecto de x y la derivada de este con respecto de y aquí. Entonces la matriz jacobiana tiene esta forma. Si lo evalúo en el 0, 0, me da esto. Y ahí es un punto peligroso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la traza es 1, pero el determinante es 0. Y si no mal recordamos, el análisis en el plano traza determinante tiene esta forma. Esta es la traza, este es el determinante. Recuerden que esto nos da algo del siguiente estilo y nos permite hacer una clasificación. El caso que tenemos ahí nos está diciendo que la traza es 1, pero el determinante es 0. Estamos sobre esta línea. Y en esta línea tenemos puntos no aislados, puntos de equilibrio no aislados. Y eso prende las alarmas, porque estamos en una frontera. Entonces, el análisis lineal es hasta cierto punto, por decirlo, peligroso. Entonces, vamos al sistema no lineal. ¿Cómo se va a ver en el sistema no lineal? La imagen que tengo aquí suena extraña, pero vean. Vamos a otra vez a hacerlo utilizando esta facilidad. Entonces, el primero era x por y y el segundo era y más x, ¿no? Entonces le damos y vean lo que tenemos. Aquí el origen. Voy a trazar algunas líneas. ¿Ya vieron? Se pone interesante. ¿Ven? Déjenme regresarme a lo anterior. Lo que estoy tratando de emular aquí es esto que está acá. Entonces, una disculpa por mis chafiesquemas, pero la idea es esa. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que tenemos esta facilidad. Yo lo que les sugería es agarren una hoja de papel albanene y sin dañar el monitor de su computadora, pónganlo aquí. Dibujen una trayectoria alrededor de este. Puede ser lejano, puede ser que esté por acá. No tiene que ser tan cercano si no quieren. Pero luego hagan un ejercicio imaginario. Por ejemplo, aquí se ve que va así. Me voy a mover para acá. A ver si veo. Entonces, empieza a hacer este giro. Empieza a hacer este giro. Luego como que hace esto. Entonces, empezó aquí y empezó a hacer esto. En sentido horario. Y luego como que se regresa. Y luego empieza a girar en sentido antihorario. Y luego empieza a girar en sentido antihorario. Sigue girando. Sigue girando. Aquí ya es más. Aquí ya es más. Aquí ya es más. Pero luego empieza a hacer esto. Supongo que voy para acá. Como que se está regresando. Como que se está regresando. Y cuando llega a una trayectoria que pasa por aquí, se está regresando. Y luego de repente, aquí como que se ve que va a hacer esto. Y sigue. Y sigue. Y ya regresa. Entonces, si se fijaron, si siguieron el proceso, lo que hace es empieza a hacer esto y luego empieza a hacer esto y luego se me empieza a regresar hasta que el ángulo girado total es 0. Vamos otra vez por acá. Eso es lo que aquí se está viendo. Empiezo en este punto, luego me sigo para acá, 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 y aquí ya hizo un giro de aquí a acá, de aquí a acá, se regresó en el sentido de giro. Es decir, está haciendo esto. Está haciendo esto al moverme por aquí. Vean, ¿dónde ando? Estoy como por aquí. Va haciendo esto, hasta que por acá
por aquí, va a llegar un punto en el que haga esto. ¿Ven? Se regresó hasta que el sentido de giro fue contrario y el ángulo neto girado fue 0. Entonces el índice es 0. ¿Sí se dan cuenta? Nada más que no es un punto de los tradicionales, de los comunes, digamos. No quiero decir que es un monstruo tampoco, pero no es lo común. Y luego viene una pregunta de carácter, pues decían, teórico, ¿no? Abstracto. Una órbita cerrada, supongan que esta sí es una órbita del sistema, o sea, esto sí existe. Vayan ustedes a saber cómo construir un ejemplo que tenga n s puntos que son sillas, n puntos que son nodos, f espirales, ya sea estables o inestables, y c centros. Todo de forma usual, o sea, de los que se comportan normal. Entonces lo que se pide es que muestren esta relación, que el número de nodos más el número de espirales más el número de centros es igual a 1 más el número de sillas. Y les decía yo que eso es más o menos, no quiero usar la palabra intuitiva, pero recuerden esto, que si una curva cerrada C rodea n puntos fijos aislados, eso es importante, aislados, entonces para la curva su índice va a ser la suma algebraica de los índices de cada punto de equilibrio aislado. Entonces recordemos, ¿cuánto vale el índice de un nodo, de una espiral o de un centro? 1. Si yo tengo n nodos adentro de aquí, pues no se preocupen cómo, pero construyeron el sistema. Esta es una órbita del sistema. Y tengo n nodos. Tengo n1, n2, n3, n4. Tengo n nodos. N subíndice nodos. Es una notación muy chafa. Si quieren le cambio aquí. Y entonces esto denota nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 hasta nodo enésimo. ¿En cuánto contribuye cada uno de estos nodos al índice de la curva? 1 cada uno, por lo tanto en total tengo n. Entonces el índice de la curva va a ser, la contribución de los nodos es n. Tengo f espirales. Entonces tengo F1, aquí hay una espiral. F2, aquí hay otra espiral. Ahí están los puntitos. F, subíndice F, es el efésimo, la efésima espiral. ¿En cuánto contribuye cada una de estas? Con 1 al índice de la curva. Entonces, más F, porque cada uno contribuye con 1. 1, 2, 3, 4, 5, F. Ahí está la contribución. Luego dice, ¿cuántos centros tenemos? C centros. Entonces, este punto de aquí es el centro 1. Este punto de aquí es el centro 2. Este punto de aquí es el centro centrésimo. Y cada uno contribuye con ¿cuánto? Al índice de la curva con 1. ¿Cuántos centros son? C. Entonces, en total hay una contribución de C. Y finalmente, ¿cuántas sillas hay? Hay S sillas. Esos son diferentes. Entonces, aquí suponen que tengo una silla. Es la silla 1. Déjenme usar una falta de ortografía. Esta es la silla 1. Aquí tengo otra silla. Silla 2. ¿Cuántas sillas en total tenemos? Esta es la silla ésima. Cada una contribuye al índice de la curva con un menos 1. Entonces tengo un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos S. Menos S. Pero esto es una órbita. ¿Y qué significa que sea una órbita? Que si yo empiezo aquí, los vectores de campo son tangentes. Sí o sí. Son tangentes. Entonces cuando yo la recorro en sentido horario, antihorario, fíjense lo que pasa. ¿Cómo está girando? ¿Cómo está girando? Antihorario y al final me da un 1. El índice de la curva, porque es una órbita, vale 1. Si hacen una inversión temporal,
Si hacen una inversión temporal, los vectores van al revés. La voy a recorrer en sentido antihorario. ¿Cómo está girando? Antihorario. Al final, ¿qué pasa? Un giro completo. El índice es 1. Entonces, como es una órbita del sistema, su índice vale 1. Pero está dado porque adentro hay un montón de puntos de equilibrio, puntos fijos, por esta expresión. Y de aquí se sigue directamente lo que nos piden mostrar. Nada más que es muy difícil sin estarnos viendo el mover las manos y hacerles ver estos resultados. Entonces es intuitivo después de pensarlo un ratito. Entonces por eso quizás suene de mal gusto ponerle que el resultado se sigue directamente. Pues hay que pensarlo, ¿no? Bien. Luego viene otro ejercicio ahí de que todo tiene que ver con teoría de índice, pero recuerden que a donde vamos es hacia ciclos límites. Entonces dice, un campo vectorial suave quiere decir que es continuo. En el plano está el que tiene exactamente 2 trayectorias cerradas. 2 trayectorias. O sea, otra vez volvemos al caso en donde sí son órbitas del sistema. Es decir, lo que ahí dice se traduce a figura como esta. Ahí está una órbita. Ahí está otra órbita. Claro, aquí yo puedo en el pizarrón dibujarlas como yo quiera. El problema es que se me ocurra cómo generar un sistema dinámico que tenga una forma de órbita como esta o como esta. Eso sí es otro problema. Y dice que el índice de una es igualito al índice de la otra. ¿Y cuánto vale? Pues tiene que ser 1, ¿no? Porque son órbitas del sistema. Dice, la trayectoria interna circula en sentido horario. O sea, nos está diciendo así. Está diciendo así. Y la externa va en sentido antihorario. Entonces, como que hace algo así, ¿no? Y estos son tangentes, porque estas sí son órbitas. Ahí está. Entonces el índice de cada una es igual. Pregunta, ¿cierto o falso? Para que eso sea cierto debe haber entre esas 2 órbitas al menos un punto fijo en la región. La teoría del índice nos dice que no. Porque como esta es una órbita y esta es una órbita, sus índices son igual a 1. Entonces, yo puedo, sin necesidad de que aquí haya nada, transformar una en la otra de manera continua, porque además es suave, y el índice no cambió. Eso no nos lleva a ninguna contradicción. Entonces nos lleva a sospechar de que no es necesario que aquí haya algún punto de equilibrio para evitar la transformación continua de la externa hacia la interna o de la interna hacia la externa. Entonces no es necesario. Entonces vamos por acá. Eso es lo que estoy pintando acá. Entonces si es falso dar un contraejemplo. Entonces ahí está lo que estoy mencionando. Ambas curvas son órbitas, por lo tanto tienen un índice igual a 1. Entonces no es necesario que se tengan puntos de equilibrio. No hay contradicción si se deformara una de ellas hacia la otra. Entonces ahora el reto es construir un sistema que cumpla esas condiciones. Y les mencionaba que nosotros ya estudiamos este sistema. Les recuerdo, cuando hicimos el análisis de el análisis lineal destruye esta parte. Y entonces nos daba que el origen era un centro. Pero no. Resulta que si hacemos un esquema de esto en un espacio como este, el comportamiento depende fuertemente de A. Entonces, nos metimos a estudiar el sistema haciendo un cambio a polares. El cambio fue sencillo. El cambio fue este. El tradicional, x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces, lo que sabemos es que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, etcétera, ¿no? Y que teta es función del tiempo. Entonces, si usamos ese cambio, nos dimos cuenta de que el sistema se puede reescribir como lo que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el r punto va a ser 0, si r es igual a 0, pero depende fuertemente del valor de A.
Porque si A es mayor que 0, quiere decir que R punto crece con el tiempo. Si A es menor que 0, quiere decir que R punto decrece con el tiempo. Si A es igual a 0, quiere decir que R punto es igual a 0 y tenemos círculos. Entonces, el parámetro A es importantísimo porque nos va a decir cómo se va a comportar finalmente el sistema. Inspirados por esto, entonces a uno se le ocurriría considerar un sistema en coordenadas polares que tiene para la R punto de esta forma. Quizá aquí fui desafortunado al escribirlo como más A y como más B. Quizá para mayor claridad debía haberlo escrito como R menos A por R menos B, donde A y B son constantes positivas. A mayor que 0, B mayor que 0, y además vamos a suponer que B sea mayor que A. Y entonces esto lo que nos estaría diciendo es que tengo que si R punto es igual a 0, entonces R es igual a o R es igual a B. Es decir, si hago una gráfica polar, este es X, este es Y, cuando R vale A, o sea, cuando X cuadrado más Y cuadrado es igual a A cuadrada, tengo una órbita circular. Y cuando R vale B, tengo una órbita circular de radio B. Entonces, este es el radio A, este es el radio B. ¿Y cómo va a girar? Va a depender de esta función. Si yo me las arreglo para que esta función, por ejemplo, cuando R es igual a A, sea negativa, una constante negativa, va a circular así. Y si cuando R vale B es positiva, entonces va a girar así. O sea, si yo me las arreglo. Y entonces ya cumplo las condiciones que me estaban diciendo. Que tengo dos órbitas, una dentro de la otra, porque esta sí es órbita del sistema, esta sí es órbita del sistema, y que una de ellas se mueva en un sentido y la otra en el otro sentido. Entonces es perfectamente plausible que yo tenga ese comportamiento sin necesidad de que haya un punto aquí, no me puedo mover hasta acá, un punto aquí que sea de equilibrio, ¿sí? Porque de hecho este sistema, que creo que es más claro escrito así, este sistema no tiene ningún punto de equilibrio aquí. Esto solamente es 0, sí y solo sí, R es igual a A o R es igual a B. ¿De acuerdo? Entonces se tendrá una solución como la descrita en el problema, sin que se tenga un punto de equilibrio entre las dos órbitas, lo cual constituye un contraejemplo. Y lo importante es que esto se puede extender. La idea se puede extender a n ciclos anidados. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta función la escribo como R menos C por R menos D, etc. Si quiero verme más elegante, le pongo el producto de R menos AI, donde iba desde 1 hasta un n. Entonces yo puedo tener n ciclos anidados, n órbitas anidadas. Y ya defino f de teta que vaya en un sentido, que vaya en el otro. Ahí depende de qué tan difícil o qué tan fácil, ¿no? Me pongan lo de la velocidad de giro, que vaya en un sentido o que vaya en el otro. Déjenme ver si hay espacio. Entonces de una vez metemos esto. Esto ya no lo incluí la sesión virtual que tuvimos. Entonces déjenme abrir estas. Entonces vámonos con esta. Entonces lo anterior se puede conectar con la idea de ciclo límite. Un ciclo límite es simplemente una trayectoria cerrada, aislada. No tenemos, como en el caso de los centros tradicionales, una trayectoria cerrada, otra trayectoria cerrada, otra, como un anidamiento. No, el ciclo límite es una órbita aislada, cerrada. Entonces ahí está lo que es un ciclo límite. Lo que significa que sea aislada.
y esas trayectorias se aproximan o se alejan al ciclo límite. El ciclo límite es este. El ciclo límite es este. El ciclo límite, también abajo tengo uno. Déjenme hacer un poco más pequeño. El ciclo límite es este. El ciclo límite aquí es este. Entonces yo puedo tener ciclos límites estables, que son cuando la trayectoria de adentro, esto lo preguntaba Pablo, si el tener una trayectoria cerrada no impide la existencia de una espiral. Y este es un ejemplo que dice que no. Yo tengo el ciclo cerrado y adentro tengo una espiral inestable que se va aproximando a esta. Y desde afuera yo tengo una espiral que se va aproximando a esta. Entonces este es un ciclo límite estable. Ciclo límite estable. También puede ser inestable, donde la espiral sea estable, se aleja de mi ciclo límite y afuera se tiende a alejar. Y puede haber semiestables. Vean cómo gira el ciclo límite. Entonces la de adentro es una espiral estable hacia este punto, por lo tanto se aleja del ciclo. Y hacia afuera tengo una espiral que gira en este sentido y se acerca al ciclo límite. Entonces es semiestable. Si estoy afuera me acerco, estable. Si estoy adentro me alejo, inestable. Y lo mismo aquí en esta figura. Ahora, lo que acabamos de ver, esto, se puede utilizar para construir ciclos límites. Esta es la idea. Entonces, si las trayectorias vecinas se aproximan al ciclo límite, se dice que el ciclo límite es estable o atrayente. De otra forma es inestable o semiestable. De una vez digo. El ciclo límite es un fenómeno dinámico no lineal y es importante en sistemas de diferente origen. Todos son naturales. Latido cardíaco, actividad neuronal, reacciones químicas oscilantes, no sé si han oído hablar de las reacciones de Belousov-Zhabotinsky, ritmos circadianos en humanos. Los ciclos circadianos son los que tienen que ver con lo que naturalmente nos hace como que funcionar, el ciclo día-noche, el ciclo anual, no sé. Vibraciones en puentes o vehículos. Ejemplos tradicionales de la electrónica, ¿no? Los osciladores de Van der Pol, de Dauphin. Sistemas osciladores que son básicamente perturbados. Para identificar si un sistema, y aquí viene algo que va a ser importante para nosotros, para que un sistema tenga ciclos límites, es importante determinar si un sistema tiene órbitas cerradas, ¿no? Porque el ciclo límite es una órbita cerrada. Que sea aislada, o sea, que sea muy especial, cierto. Pero entonces, ¿por qué el sistema dinámico dado por x punto igual a y punto igual a 1 más x cuadrado más y cuadrado, no tiene ciclos límites? Esa es la pregunta, ¿por qué? Y ahí les pongo la razón. Pues si hacemos un análisis de ese sistema, que es no lineal, nos daríamos cuenta de que no tiene puntos de equilibrio. Entonces recuerden que una órbita de sistema, su índice siempre es igual a 1. Entonces, si yo tengo un ciclo límite, quiere decir que tengo una trayectoria, una órbita cerrada, su índice debe de ser 1, ¿no? Entonces si no tienes un punto, no vas a poder tener un ciclo límite. ¿Por qué? Porque si yo tengo una curva, y no es una curva del sistema, y aquí adentro no hay ningún punto de equilibrio, entonces yo la puedo deformar continuamente hasta hacerla coincidir con un punto. Y el índice entonces va a ser 0. En cambio, si tengo una órbita del sistema, su índice siempre vale 1. Adentro tiene que haber un punto de equilibrio, un punto fijo. Que puede ser un nodo, que puede ser un centro, que puede ser una espiral, pero no un punto silla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis. Para que x punto valga 0, y tiene que ser 0. Pero si y es 0, esto nunca va a ser 0. Por lo tanto, no tiene un punto de equilibrio. Entonces, eso implica que no puede tener ciclo límite. ¿Qué quiere decir?
que un criterio para ver si un sistema puede o no puede tener un ciclo límite es si tiene puntos de equilibrio. Si no tiene puntos de equilibrio, nanay, no puede tener ciclo límite. Ahora, noten acá. Un simple cambio, lo único que hice fue restar aquí un 2, provoca la existencia de dos puntos fijos. Uno que resulta ser un centro, pero no un ciclo límite, porque tiene trayectorias cerradas que son no aisladas. Para terminar esta partecita del video, porque se está extendiendo, aunque no me preocupa mucho ahorita, quizá hubiera sido bueno que viéramos que efectivamente tenía dos puntos fijos y que uno era un centro, pero no un ciclo límite. Bueno, vamos a cortar el video y ahorita lo continuamos con esta parte. Usando las ideas de coordenadas polares, vamos a construir sistemas que tienen ciclos límites. Entonces lo cortamos aquí y ahorita retomamos.